Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Es un placer y un privilegio el poder estar acá nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Vamos a esperar unos momentos por otros hermanos se conecten. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas, dando compartir y dándole me gusta. Esperamos en Dios poder transmitir la palabra del Señor y que podamos juntos gozarnos en el tema de la visitación o visitaciones de Dios. Pero también estaremos viendo algunas visitaciones extrañas que se dieron en los tiempos de Noé. Vamos a esperar que se conecten algunos otros hermanos. Bienvenido hermano, ayúdame a compartir, a darle me gusta y darle compartir para poder otros hermanos poder compartir la palabra. Vamos a esperar que puedan conectarse otros hermanos. Gloria al Señor. Vamos a comenzar el tema visitación. Que otros hermanos se puedan unir en el tiempo. Visitación de Dios es el tema a compartir. Muchos tienen un poco de temor acerca del tema, pero la Escritura enseña de que Jesús a los fariseos les dijo, los llamó a discernir los tiempos que estamos viviendo, y si ellos podían discernir el tiempo, podían ver del occidente que las nubes se venían a oscuras, ellos podían decir con antelación pueden venir lluvias. Entonces Jesús les dijo, si ustedes pueden discernir ese tiempo, también Jesús nos llama a que nosotros podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. También recuerdo un hombre de Dios que se llamó Simeón. Este hombre de Dios le dijo que en su tiempo, que él no iba a morir y que iba a poder ver al Mesías. Y así se cumplió. Dice que cuando se cumplieron los 8 días de que Jesús tenía que presentarse en el templo, dice que él vio al Mesías, lo cargó en su brazo y empezó a bendecirlo y dijo, este será levantado para bendición de hombres, pero también será tropiezo para otros, dándonos a lo que venía diciendo la palabra también Isaías, que dice que será piedra de tropiezos para algunos y roca de salvación para otros. Entonces la Escritura también nos llama y nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos remarca que podemos conocer los tiempos. Jesús nos enseñó y nos dijo que los días del Hijo del Hombre, en la aparición del Hijo del Hombre, serían como los días de Noé y de Lot. Entonces, conociendo esos tiempos, nosotros vamos a saber qué tan cerca estamos de la venida del Hijo del Hombre. Recuerdo una anécdota que le pasó a mi madre. Ella se dio cuenta que mi hermano estaba aquí en Estados Unidos y pues pasaron algunas cosas y lo agarró migración y resulta de que lo iban a mandar de regreso a mi país. Mi mamá se da cuenta de que ya va de regreso para Honduras. Entonces ella lo que hace es que se cambia
Y tal vez esta anécdota no la conocen mis hermanos, pero ella solía cambiarse, bien cambiada, como que fuera a un baile, a una fiesta. Se cambia y pone una silla afuera de la casa. Y todas las mañanas hasta el atardecer esperaba a mi hermano. ¿Qué quiero decirte con eso? A darte a entender, es que ella sabía el tiempo, pero no sabía el día ni la hora. Entonces ella siempre se cambiaba esperando a mi hermano, esperando que su visitación fuera el día y ella encontrarla así bien cambiada. Entonces así debemos de ser nosotros, amados, de poder estar siempre bien cambiados, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo. La escritura nos habla de conocer esos tiempos como en los días de Noé. Entonces en Miqueas 5.2 tú lo puedes revisar en tu casa. En Miqueas 5.2 dice, lo voy a leer, acá lo tengo a la mano. Miqueas 5.2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Así que las salidas de Dios fueron desde la eternidad hasta la eternidad. Ese lugar donde Dios habita se llama Olam, eternidad. Su mera salida conlleva de que debe de tener un propósito su salida. Y si Él salió es porque va a visitar algo o a alguien. Entonces, de ahí se desarrolla el tema visitación. Sus visitaciones son desde el principio hasta la eternidad. Quiero que nos pongamos juntamente contigo en oración, pedirle a Dios que te revele la palabra y que podamos juntos gozarnos y conocer los tiempos en que estamos viviendo. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque nos ayudas a compartir las buenas noticias, Señor, para conocer tu visitación y el tiempo de tu visitación, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, tener discernimiento, que podamos, Dios Santo, saber los tiempos para prepararnos, Señor, cada día para esperar tu venida, para estar alerta también de otras manifestaciones extrañas, para estar alerta, Señor, de otros acontecimientos, Señor, que traerán engaños, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, manténnos despiertos, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, danos revelación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Entonces, tratando de aplanar el camino y poder empezar a compartir y desarrollar el tema, creo que estaré como con una aplanadora que tengo ahí, aplanando bien el tema para poder desarrollarlo y entender y que no se malentiendan las cosas. Una de las preguntas que teníamos en el anuncio, en el mensaje es de la misma manera que Dios visitó a Enoc y a Abraham, sus amigos, así visitará Dios a sus amigos antes de la destrucción. Otro también dice: así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Otra de las preguntas que había también es: ¿qué son estos sonidos que se escuchan? Si tú tal vez no te has dado cuenta, hay mucha gente en Argentina, en muchos otros países que se están subiendo videos y están dando noticias de que algo extraños sonidos se están pasando. Estaré tocando algo rápido de eso. También, ¿qué engaño está preparando la serpiente? Hablando de la serpiente, es el engañador, la serpiente antigua que conocemos nosotros, el enemigo, el diablo, Satanás. Que Dios lo reprenda. Dice: ¿qué está preparando o qué hay cocinándose detrás de la cortina de humo que estamos viendo como este virus? También cuáles son las consecuencias de la visitación de Dios en la tierra. Vamos a ver por medio de la escritura qué consecuencias ha habido cuando Dios visita la tierra. Y todas estas cosas es bíblico. Todo lo que vamos a ver es bíblico y también vamos a ver parte de la historia. No vamos a tratar de hablar. Algunas experiencias las voy a contar yo, que algo que me ha pasado también
antes de comenzar dando ese testimonio. Y es que hace como 5 años, estando aquí en Chicago, recuerdo de que eh, tuve una visión, dormido, un sueño, la cual me hablaba la abuela de mi esposa y me decía por teléfono, hijo, me dice, el Señor ya viene, me dice. Y yo levantaba el teléfono y le decía, sí, abuela, Cristo ya viene. Pero se lo decía de una manera ah, como que se hablaba lo mismo. Y mucha gente, y mucha congregación, y muchos hermanos saben de lo que estoy hablando. Muchas dicen, sí, Jesús ya viene. Hasta se saludan, Maranata. Pero en su corazón no lo esperan. Entonces, tal vez estaba yo así. Y Dios me habló por medio de ella. Entonces, hablándote que es un sueño. Es una revelación que Dios me dio. Entonces, y me volví a decir por teléfono, Jesús ya viene, me dice. En ese momento yo le dije yo de nuevo, sí, Jesús ya viene. Por tercera vez ella me dice, Jesús ya viene. Y yo te puedo decir, Jesús ya viene. El Señor está a las puertas. Y en ese momento me dijo, abre las celosías, abre las ventanas. Yo abrí las ventanas. Y cuando abrí en ese momento las ventanas, vi al fondo como había en medio, mitad partido por la mitad del cielo. Un cielo estaba rojo y otro cielo estaba azul, casi negro. En ese momento yo miré hacia abajo y lo que miré, miraba mucha gente en la calle. Y gente que estaba normal, comiendo, bebiendo, otra gente en la calle. Pero la palabra que se me vino fue, y muchos estarán comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Entonces eso me provocó a mí, me compungí y volteé a ver a los cielos. Y cuando vi en los cielos, hermano, y esto lo digo, ya lo he dicho yo varias veces, vi un impacto de una nave sobre un edificio de acá de los estados de Chicago. No sé cómo se llama el nombre. Y decidí bajar y empecé a predicar lo que es la palabra del Señor. Y de ahí vinieron otras cosas, pero lo impactante es que muchas veces nosotros decimos Jesús ya viene y no lo creemos en el corazón. Una de las cosas que se manifestará al saber de que creemos de que Jesús ya viene es que nos preparamos para esa venida. Es porque ya estamos preparados para esa venida. A nadie que dice que va a llover sale sin una sombrilla. Es un ejemplo claro. A toda persona que sabe que va a llover se prepara con una sombrilla para salir. Pueden pasar dos cosas. O esta persona, bueno, varias cosas. O esta persona realmente fue un mentiroso que dijo Jesús ya viene y no lo creyó en su corazón, partiendo de esa manera como haciéndose ver una persona que ha sido ignorante, que no tuvo responsabilidad de su vida y ni la de otros también. Y la otra manera de verlo es que nunca supo el tiempo de la visitación. Entonces, es necesario que nosotros sepamos el tiempo, las visitaciones de Dios Todopoderoso sobre la tierra. Miramos que la salida siempre tiene un propósito en mente de Dios. Una persona que sale de su casa no sale para ningún lado, tiene un propósito, tiene una manera planeada o una agenda de qué llevar a cabo en esa salida. También vamos a ver qué ocasiona cuando Dios visita. Como primer paso tenemos las visitaciones de Dios en el huerto para tratar de entender todo lo que viene, vamos a venir desarrollando. Cuando el Señor Dios Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, hizo un huerto y puso el huerto en la tierra y puso un hombre para administrar todas las cosas que había en el huerto. Estando en el huerto, Dios siempre visitaba continuamente a Adán. Y Dios le dijo todos los mandamientos que podía hacer y no hacer. Y dentro de los mandamientos y ordenanzas que Dios le dijo a Adán que no hiciera era comer del árbol que ocasionaría la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en esa visitación que Dios tuvo, instruyó a Adán siempre.
vemos que en medio de ese huerto también hubo una visitación. Y la visitación que nosotros podemos ver es la visitación de la serpiente. Para que podamos darle un poco de más imaginación o un pensamiento más crítico a cuando nosotros leamos la escritura, ¿por qué Eva, que estuvo conversando con la serpiente, por qué Eva no tuvo miedo? ¿Acaso probablemente la serpiente pudo haber tenido una manera de conversar o de manera de comunicarse con Adán y Eva también? La palabra serpiente es un ser pensante. Cualquiera que nosotros vemos, si un animal nos habla, salimos corriendo, como probablemente le pasó a Abraham, que se asustó. Entonces vemos que la serpiente de alguna manera tenía una forma de comunicación. Aquí está lo tremendo de todo, es que esta serpiente se dejó vender o contratar por parte del enemigo de Satanás y llevó un falso mensaje. Entonces vemos la visitación de Dios en el huerto y también podemos ver la visitación de Satanás por medio de la serpiente en el huerto. ¿Qué ocasionó la visita de Satanás al huerto? ¿Qué trajo la visitación de la serpiente al huerto? Es una de las preguntas que nosotros hoy vamos a desarrollar. ¿Y qué también trajo la visitación de Dios al huerto después del pecado de Adán? Entonces, dice que la palabra visitación, ¿de dónde tomamos la palabra visitación? Ok, del Génesis 6:5 tomo la palabra visitar. En su Biblia, lo que va a aparecer y dice, y vio Jehová. Génesis 6:5, lo voy a leer para que podamos, y usted pueda entender e ir conmigo también cuál es el trampolín de aquí que nos vamos a poder seguir desarrollando el tema. Dice Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que era totalmente, dice, lo que pensaba o imaginaba era siempre lo malo. Es decir, que todo el pensamiento del ser humano era solo pensar lo malo, o toda imaginación del ser humano en el tiempo de Noé era solamente lo malo. Era una fábrica, hermanos, de hacer daño y de maldad. Entonces el Señor dice, se lamentó en su corazón haber creado al ser humano y de haberlo puesto en la tierra. Hay unas versiones que dice, creo que la Reina Valera dice, y Dios se arrepintió. Estas fueron una de las primeras cosas que a mí me llevaron cuando me convertí. Tengo hace poco, 10 años más o menos, que me llevó a indagar más en la escritura. Y es que había leído textos como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que hace. Entonces me llevó a leer otras versiones y a ver el original. Y fueron una de las cosas que me alegré, y cuando usted encuentra algo que ha estado escondido ahí, salta su espíritu y glorifica a Dios de todas las cosas, porque Dios es un Dios perfecto. Y va conociendo más a Dios, más a Dios. Me decía una persona hace poco que hablé con ella, nosotros decimos, los que estamos casados, muchas veces es muy difícil conocer a una persona y pueden pasar muchos años. Y es más, podemos morirnos de no conocer a nuestra esposa o a nuestro cónyuge. Pero ahora nos ponemos a pensar, ¿podremos nosotros toda esta vida tratar de llegar a conocer a Dios? Hermanos, nosotros vamos a vivir en la eternidad y no va a ajustar la eternidad para conocer el corazón de Dios, los pensamientos de Dios que tenía para nosotros de bien y no de mal. No nos va a ajustar y vamos a pasar eternamente gozándonos, conociéndole a Él. Pero por mientras, Él nos ha dado su palabra y nos podemos gozar en su palabra de todas las cosas que han sido escritas para bendición y salvación de sus hijos. Entonces, esta palabra, Ra, esta palabra es visitar. Esta palabra significa aparecer.
Esta palabra significa manifestar. Así que podemos tratar de tener una parafrasear y decir, ok, el Señor apareció en los tiempos de Noé. Es decir, y vio en esa aparición la magnitud de la maldad humana. También podemos hablarlo de esta manera. Y Dios se manifestó en toda la maldad humana que hay en la tierra. También podemos ver, y Dios enseñó. Entonces, al verlo aquí, hermanos, esta generación que murió en el diluvio no puede tener excusa. Lo vemos que Él enseñó. Miramos, ya vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. También dice que Dios descubrió. Una de las maneras de cómo se descubre el pecado o cómo es descubierto un ladrón es atrapándolo a un policía. El ladrón, si no es descubierto, nunca va a aceptar que lo robó. Siempre va a decir, y así es el hombre, así es el hombre es engañador, uno de hombre es engañador, y hasta que Dios no lo atrapa, uno no aclara el pecado. Entonces, en esa visitación o en esa santidad de Dios, en esa visitación de Dios, es una visitación que su santidad es de fuego. Dios dice que es un Dios de amor y de fuego consumidor. Entonces, en aquella manifestación de Dios, todo lo que está a su alrededor se compunge. En aquella manifestación de Dios se compunge. Y toda aquella persona que reconoce su condición, porque la manifestación de Dios es como una luz que se enciende. En toda aquella manifestación se enciende la luz, se enciende la gloria de Dios, se enciende su santidad y uno puede ver su pecado. En esa manifestación de Dios uno reconoce que es pecador. Y aquella piedra que era puesta para destrucción, Dios nos dice, yo soy tu visitación para salvación. Pero todo aquel que no reconoce su pecado delante de Dios, entonces aquella piedra es una piedra de visitación para destrucción. Entonces también podemos ver según Génesis 6:5 dice, y cuando Dios vio la maldad, dice, y cuando Dios vio. También dice, y cuando Dios tuvo una visión, o cuando Dios, y esta es la palabra del tema, visitar, visitación. También es conocida como vista. Entonces podemos ver de que en Génesis 6:5 el Señor visitó en el tiempo de Noé a toda la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? Bueno, voy a tratar de estar repitiendo esto. El Señor Jesucristo dijo que los días de la aparición del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. Ahí nosotros debemos de anclarnos en esa palabra. Entonces, en medio de aquella perfecta creación del huerto, Dios se manifestó. Y también vemos que la serpiente se manifestó. ¿Por qué repito esta cosa? Porque así como sucedió en el huerto, así ha venido sucediendo esto una y otra vez, como cíclicamente. Entonces, vemos también aquí la visitación de la serpiente. Para que usted tenga, más o menos hemos podido tratar de escudriñar para que usted pueda ver la clase de la serpiente. No era una serpiente común que usted ve ahora, porque al Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, le dijo que una de las maldiciones que tendría la serpiente era que iba a arrastrarse y que iba a comer polvo. Entonces no se arrastraba, tenía pies, también tenía boca. Entonces muchos han tratado de querer dibujar o de alguna manera interpretar lo que significaba la serpiente antes, o el ser pensante puesto en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, otra de las cosas que podamos estar observando es que dice que Dios cuando visita, siempre hay visitaciones, pero en las visitaciones que hay como para destrucción, las visitaciones que hay como que cuando trae arrepentimiento, es siempre cuando la maldad llega al colmo.
esto fue lo que le dijo a Abraham. Dice que Dios le prometió que las generaciones, la generación de él iba a ser bendita, pero que iba a ser esclava 400 años en Egipto, pero que cuando viniera el colmo del pecado del amorreo, él le iba a visitar a generación y iba a destruir. Entonces, podemos ver, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Podemos ver y traerlo a nuestro tiempo, y es la maldad que ahora nosotros vemos, que continuamente la maldad del hombre es solamente hacer el mal. El libro de Juan, de Primera de Juan, lo habla a decir de que la comparación entre el hombre pecador y el hombre que ha conocido a Dios y que peca es una gran diferencia. El libro de Juan habla y dice de que el hombre pecador, el hombre que no tiene temor de Dios, es como una fábrica de hacer el mal. ¿Cómo una fábrica de hacer el mal? Bueno, donde se levanta y piensa ya hacerle mal a su prójimo, a ver cómo estafa al que está en el bus. Si es posible, la manera de, si el pasaje vale 10, la manera de darles 8 pesos o de no pagarle y decirle, no, ya te pagué, y tal vez no le ha pagado. Entonces, de eso está hablando. Es el hombre que maquina pensamiento perverso continuo, es el hombre que no ha traído un arrepentimiento sincero. Se va, se sube al bus, ya logró esa maldad de no pagar, sigue. En el bus ya está pensando y planeando de qué es lo que robarse en la compañía o en la empresa. Entonces ese es el pensamiento que maquina, que fabrica pensamientos de mal continuamente. Entonces esta generación es la misma generación que estaba en el tiempo de Noé. Sus pensamientos eran de continuo solo hacer el mal. Entonces dice que Dios le pesó en su corazón, se arrepintió de una versión, pero en otra versión dice que le dolió su corazón. Y cuando le pesó su corazón, dijo que también en esa visitación trajo juicio, pero también trajo arrepentimiento y provisión. Entonces en las visitaciones de Dios podemos ver que hay juicio, palabra de arrepentimiento y también hay provisión. Podemos encontrar estas tres cosas en las visitaciones de Dios: juicio, arrepentimiento y provisión. Estas tres cosas se dieron, antes de irme metiendo al otro, el tema es, se dieron en el huerto. Dios trajo juicio sobre la serpiente, la maldijo, le dijo de que se iba a arrastrar. También trajo juicio sobre el hombre y sobre la mujer, trajo consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Pero también trajo palabra de arrepentimiento. Dice que Dios, después de que hubo esta visitación de la serpiente, de este ser angelical caído en el huerto, dice que Dios visitó a Adán y le preguntó, ¿quién te enseñó? Entonces, de alguna manera Dios en su bondad y en su misericordia llama al arrepentimiento en aquel tiempo y lo saca del huerto y le provee pieles de animal para poder cubrir su vergüenza. Adán se había cubierto con pieles, cubierto con hojas de higuera. Esto significa religiosidad. Entonces, ya vamos a ver, me voy a adelantar un poquito en el tema. Vemos que en las visitas, y ahora entiendo, hermanos, hasta me da algo de impacto, me compunge, porque ahora entiendo realmente los tiempos que estamos viviendo. Ahora entiendo por qué hay muchas iglesias que se dicen ser cristianas y están absorbidas con una mente de serpiente, con una mente de doble mentira y de verdad, y la palabra que es de Dios mezclada es mentira. La mentira siempre tiene la verdad, cuando se contamina, es una mentira. Y esto fue lo que trajo la serpiente. Le dijo a Eva, ¿acaso Dios te dijo? ¿Acaso es verdad lo que te dijo Dios? ¿No será esta otra cosa? ¿No significará esta otra cosa? Entonces vemos que la serpiente le dio religiosidad. La serpiente le enseñó a Adán religiosidad. Dios no le enseñó religiosidad.
cuando el hombre peca, lo primero que debe hacer es acercarse al trono de la gracia. Esto fue lo que Dios le había enseñado a Adán. Le dijo, ¿quién te enseñó a esconderte de mí? ¿Acaso comiste del árbol? También vemos de que le enseñó un grado de humanismo. Ese grado de humanismo le enseña al hombre, al ser humano, de apartarse de Dios. Y Dios lo trae al arrepentimiento, lo llama y lo saca de ese lugar para poderle dar una provisión de pieles de cordero o pieles de un animal. La escritura nada más lo dice como pieles de animal cuando hizo el sacrificio. Entonces esta palabra significa Ra. Ok, ya tratando de dar un pequeño entendimiento acerca de la palabra del hebreo, en la publicidad del tema puse esta misma palabra, y es que también me impactó el poder saber de que cada palabra en el hebreo tiene un significado, y cuando estas palabras se juntan tiene un significado mayor. Es decir, que hay un mensaje escondido dentro de la palabra visitar o dentro de la palabra y Jehová vio. Esa palabra vio significa Ra. Ok, la palabra en hebreo, esta ya nos habían enseñado la vez pasada. Por ahí tengo unos temas de que el apóstol Luis Ponce estuvo enseñando de esta, que es acerca del pensamiento humano, acerca de que significa un principio o fin de algo. Hermano, y es increíble, estamos en este tiempo que es el principio de algo o el fin de algo. Esta persona con la que estaba hablando, le decía yo, estamos en un principio, me decía. Sí, me dice, pero también es el final de aquellos que no tomen en cuenta la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo eso. También esta palabra significa rey, que su simbolismo, el número de geometría es 200. No me quise meter mucho a eso, pero también hay otro significado ahí, que hermoso. Esta palabra también, esta segunda, significa Aleph, y es la número 1 en la geometría hebrea. Significa la unicidad de Dios, la verdad de Dios, y como es la primera letra hebrea, es un sello. También en la letra, en esta misma letra, en vista de un símbolo, es como la cabeza de un buey, significa liderazgo. También esta letra, la número 400 en la geometría, es la Tab, y es la última. Cuando Jesús dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, realmente Él está diciendo, yo soy el Aleph y yo soy el Tab. Jesús está diciendo, yo soy el Aleph, yo soy el principio y también soy el final. Yo soy el primer sello y también soy el sello final. Aquí lo tremendo es que aparece la figura humana primero y sale consecuente la otra. Entonces, de alguna manera traté de enlazar las palabras, y significará Dios visitando la humanidad mediante la humillación de la prueba, porque eso es lo que significa esto, dándoles a conocer su verdad, que es esta, por medio de la cruz. Esta palabra, Tab, su significado es un sello de revelación, pero el símbolo en la antigüedad eran como dos rayas cruzadas, como una cruz. Entonces, Dios está visitando la humanidad en este tiempo mediante la humillación de la prueba, dándonos a conocer su verdad por medio de la cruz. Qué tremendo, amados hermanos. A mí me impactó realmente. Es algo increíble. Otra de las cosas que podemos y que estoy tratando de enseñarte también es que el cristiano muchas veces hemos de alguna manera aprendido y tener un rechazo totalmente a las creaciones de Dios. Nosotros creemos en ángeles, pero cuando nos habla de extraterrestres, entonces empezamos a tener un miedo.
y empezamos a rechazar cualquier enseñanza acerca de extraterrestres. Pero hermano, Dios es extraterrestre. ¿Qué significa extraterrestre? Bueno, la palabra extraterrestre significa extra, digamos, que no vive, que no forma parte de la Tierra, extra, que está fuera de la Tierra. Así que todo lo que está en la Tierra se le llama terrestre, nosotros somos terrestres. Cualquier cosa que esté en la Tierra es terrestre. Todas las cosas que provienen fuera de la Tierra son extraterrestres. Por eso se le llama o se le da el nombre a todas aquellas apariciones o visitaciones que no son terrestres, son extraterrestres. Tómese un poquito de agua para que le pase lo que le dije ahorita y yo también me lo tomo. Mi primer pastor nos decía, amárrense los cinturones, porque lo que viene es tremendo. Entonces, todas las creaciones de Dios son fuera de la tierra. En Job 38:7 dice que, usted puede apuntarlo, Job 38:7, y usted lo puede leer ahí en su casa, amados hermanos. Dice que las estrellas cantaban juntas alegres cuando veían la creación de Dios. Amados hermanos, una estrella que está ahí en los cielos, que nosotros conocemos como estrella, ¿puede cantar? No. Aquí se está hablando de una creación, y usted, si ha estudiado un poco más la escritura, cuando se habla de estrellas está hablando de ángeles, está hablando de mensajeros. Entonces aquellas estrellas se regocijaban cuando miraban a Dios hacer la tierra y formarla. También vemos que en Salmos 68:17, usted lo puede apuntar y leerlo en su casa y estudiarlo. Dice que los carros de Dios son millares de millares de millares. Dice que son carros de guerra. Y uno de ellos dice que vino y entró a Sinaí. Con uno de esos carros vino y entró a Sinaí. Amados hermanos, para que me entiendas y tengas tú este concepto también, yo no estoy hablando de platillos voladores. No estoy hablando de eso. Creo más bien que la gran mentira, para que puedas tener entendimiento, la gran mentira de estos últimos tiempos, lo que yo quiero decirte es que la gran mentira de la serpiente es que va a tratar de hacer apariciones con esos platillos voladores para engañar al pueblo. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Me adelanté al tema, pero para que tú no tengas temor ni miedo del tema. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. En Ezequiel habla y dice que Ezequiel vio, tú puedes buscarlo también, creo que en Ezequiel 2, dice que Ezequiel empezó a ver el carro donde Dios estaba y vio 4 ruedas, y esas ruedas giraban, y cada vez que su cara o la cara de la persona que estaba ahí daba vuelta, a esa dirección iba a la dirección de donde miraba. Entonces, amados hermanos, hoy con nosotros, con la tecnología que tenemos, podemos tener bastante imaginación de eso. Por eso muchos que nos tuvieron antes de nosotros no podían tener este discernimiento, porque las cosas que estaban escritas no eran para ellos, eran para el tiempo de nosotros, porque nosotros ahora entendemos muchas cosas que están en la escritura, porque el tiempo se está dando. Estamos discerniendo las cosas porque nosotros las estamos viendo. Entonces la generación que nos precedió, la generación antes de nosotros, no podían tener estas revelaciones. Se dice de que Martín Lutero rechazaba Apocalipsis. ¿Por qué Martín Lutero rechazaba el Apocalipsis? Uno de los grandes padres de la iglesia. Aparte que rechazaba a Santiago, pero ese no es el tema. Rechazó Apocalipsis, decía que no lo entendía y que cómo era posible que figuras de monstruos podían estar en la Biblia, cómo Dios podía hablar por medio de esa figura. Bueno, sencillo, Martín Lutero no lo pudo entender porque no era para su tiempo. Y ese es uno de los gran padres de la iglesia que hoy nosotros tenemos, muchos lo tienen como ídolo. Simplemente Dios lo utilizó para despertar esa generación y ser semilla él para que otros hubieran una cosecha. Entonces vemos de que en los tiempos antes de nosotros no entendían y tampoco predicaban la venida del Señor porque no era para ellos. Hoy quien tiene ese privilegio y creo que esta responsabilidad somos nosotros de predicar Cristo viene. Y diciéndoles, podemos ver todo lo que está pasando y está escrito, teniendo ese seguro
de que todas las cosas que están escritas en la Biblia se están cumpliendo como testigo o testimonio. También en Nehemías 9:6 tú puedes escribirlo. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Entonces miramos que hay creaciones de Dios, las cuales tuvieron, como dice en Salmos, su carrito o su forma de conducirse o cómo visitar o traer visitaciones o cómo moverse pues del lugar de donde estaban. Porque no creo, Dios, si aquí dice que tenía miles y millares de sus carros, no creo que le haya asignado más de alguno un carro, ¿va? Entonces también recordamos, ahorita que estoy recordando, para sustentar todo el tema, es que dice que Eliseo, cuando ya sabía el tiempo de que Elías iba a ser arrebatado, hermanos, para entender, que entendamos nosotros y comprendas, en el tiempo de Noé, Dios nos habla de decir que como en los días de Noé, pero hubo un hombre que fue levantado, se llama Enoc. También en los días de Lot hubo gran tribulación y una destrucción sobre Sodoma. Lot fue rescatado, pero Abraham no estaba en Sodoma. Abraham no participó de esa persecución que hubo en Sodoma. Entonces miramos dos hombres distintos. Y también podemos ver en los tiempos de Elías de que Dios le dio la promesa de ser levantado. Y Eliseo sabía el tiempo cuando él iba a ser levantado. Entonces sabemos de que Dios en toda la escritura menciona que podemos conocer los tiempos. El día y la hora no, pero el tiempo podemos conocerlo. Dice que este hombre, Eliseo, persiguió a Elías y dijo, yo veo carros de Israel y en otros dice como carros de fuego, y dice como que un torbellino se lo llevó. Así que amados hermanos, no me crean a mí, crean en la escritura. Si no pueden reconocer o aceptar algo que está en la escritura, pidamos a Dios entendimiento, pero estas cosas ya están escritas ahí. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de la escritura, amados hermanos. Otra de las cosas también, dice en Salmos 17, en una versión Kadosh, dice, y los carruajes de Elohim son miles de millones. Dice, Jehová está entre ellos como Sinaí, en Kedushá, es decir, en su templo. Una de las cosas también que podemos ver es, nosotros desde que conocemos los vehículos o los carros, ellos se han ido de alguna manera cambiando, o la producción es distinta. Son distintas marcas y distintos vehículos. Así creo yo que pueden haber también distintos tipos de vehículos, distintos tipos de formas de cómo Dios puede moverse, o cómo Dios puede utilizarlo para visitar. Y se han visto en la escritura, el de Ezequiel es diferente. Se han visto diferentes tipos de vehículos que Dios ha utilizado. El de Elías es diferente. Entonces, estos carros, antes de pasar a la otra, estos carros que Dios diseñó y estas creaciones que Dios diseñó, dice en Apocalipsis que fueron con la cola de la serpiente, es decir, con el engaño de la serpiente, fueron arrastradas la tercera parte. Es decir, que si usted parte una fruta en tres, la tercera parte de esas frutas, de esa fruta, dice que se fue con el engaño de Satanás. Es decir, para tener más segura la plataforma de la cual vamos a estar enseñando, es que hay una tercera parte. Si los carros de Dios son millares de millares, hay una tercera parte que se fue con Satanás, se fue con la serpiente. Y él es engañador desde el principio. Así que podamos entender de que así como Dios utiliza esos carros para visitación, también el enemigo utiliza esos carros para visitación y traer confusión. Ahora vamos a ver, dice,
estas son las cosas que Dios, las preguntas que Dios le dijo a Adán. Se lo voy a leer acá porque aparece borroso. Dice, ¿quién te enseñó a esconderte? ¿Quién te enseñó ritos religiosos? ¿Quién te enseñó a culpar a otros? Esto es parafraseado, hermanos, porque una de las cosas que se vio fue que Adán estaba cubierto con hojas de higuera. Y en la otra también él, cuando lo llama, dice, ¿quién te enseñó? No, la mujer que tú me diste. Entonces, aquí está culpando a otros, cuando realmente él debería de reconocer su culpa. Entonces, también le dijo, ¿quién te enseñó una adoración falsa? Toda aquella persona que conoció la verdad y deja la verdad, se va a absorber, va a ser absorbido por la mentira. Nosotros fuimos diseñados para adoración. Así que si Adán no estaba adorando al Dios verdadero, iba a estar adorando a otros. Y en este caso estaba adorando a la serpiente. En Génesis 4:26, quiero poder darte esto que es el comienzo realmente. En Génesis 4:26, voy a ver si lo tengo acá y lo voy a leer. Génesis 4:26, leímos el Génesis 6:5, cuando Dios dijo que visitó la tierra, cuando dijo que Dios se manifestó en la tierra. Y lo quiero leer nuevamente, por si acaso algunos se han conectado nuevamente. Leímos este pasaje y que en esa palabra el Señor vio, es la palabra ra, es la palabra que conlleva visitar, que conlleva manifestar, que también conlleva aparecerse. Entonces Dios se apareció, y también esa palabra es enseñar. Es decir, que Dios se apareció y vio la gran multitud de la maldad humana en la tierra, pongámoslos en este tiempo, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente lo malo. Entonces podemos ver la manifestación de Dios en esa maldad del hombre que fue vista por Dios. ¿Cuándo comenzó realmente esta generación que está hablando Dios en Génesis 6:5? ¿Cuándo se empezó a extraviar? Miramos en Génesis 4:26, y usted también lo puede escribir ahí. Génesis 4:26 dice, cuando Set, esto es una traducción el viviente, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. En otras versiones dice, y en ese tiempo comenzó a adorar a Dios. Pero realmente el original, voy a ver si lo tengo aquí. El original dice que empezaron a utilizar el nombre de Dios para adorarlo. Es decir, que empezaron a llamar el nombre en Yahvé. Otra vez se lo voy a decir. En el original dice que empezaron a llamar el nombre de algo en Yahvé. ¿Qué es realmente lo que da a entender la escritura aquí en el original? Lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Que el pueblo de Israel en el desierto empezó a levantar un becerro de oro y dijo, este es Jehová, el que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Esto es lo que realmente quiere decir, que en aquel tiempo el nombre de Dios se utilizó para ponérselo a ídolos, a hombres, a estatuas, y decían, este es el Dios que conoció nuestro padre Adán, este es el Dios que conoció nuestro padre
nuestro patriarca, y empezaron a adorar las imágenes antes que el Creador, con el nombre del Creador. Es una blasfemia terrible. Es algo que nosotros hoy en día lo estamos viendo. Amados hermanos, ¿cómo es posible que se le ponga la imagen de un hombre crucificado en una cruz y rendirle adoración y devoción, cuando Dios dice que a qué lo van a comparar al Dios de gloria? ¿En qué van a comparar al Dios verdadero? Dice que no pueden compararlo al Dios verdadero con nada de esta tierra. Todo es obra de sus manos. ¿Cómo nosotros podemos tener este gran pecado de idolatría? Muchos cristianos pentecostales o cristianos bautistas o de la rama de que se cree de alguna manera que no adora imágenes, hermanos. Este sector dice: nosotros no adoramos imágenes como aquella religión pagana, aquella religión que ha estado ahí en los tiempos, por no decirle nombre. Nosotros no somos como ellos, no adoramos imágenes. Hermano, qué terrible que ellos dicen no adoran imágenes, pero he conocido personas que se hincan ante los hombres, y como dice Pablo, muchas veces hasta soportan que los abofeteen. Insultos de pastores, insultos de profetas, insultos de apóstoles, insultos de pastores. Digamos, se dicen no adoramos a ningún ídolo, pero adoran y reverencian al que tiene ahí. Nosotros debemos de tener respeto a Dios por los hombres de Dios que Dios utiliza, pero no tener idolatría en el corazón. Hoy también estamos viendo cómo es posible que hay un sector grande del cristianismo, cómo se está llenando su corazón deseando que un líder mundial se levante, y empiezan a rendir devoción a un hombre. ¿Cuál sería nuestra actitud ante ver de que un hombre está actuando con sabiduría, está actuando con misericordia y con humildad? Bendito sea el Dios que hace que aquel animal que se echó sobre la hierba y cayó el rocío del cielo, se levantó y tuvo un corazón de hombre. Bendito sea el Señor de que hace de que este hombre, Dios le dé sabiduría, y engrandecer el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Esta generación, la generación que estamos, se comportó de la misma manera que aquella generación de Noé. Por eso Dios nos dice: pongan atención, disciernan los tiempos. Leyendo la Escritura nos damos cuenta de que utilizaron el nombre de Dios para llamar las cosas como que fueran Dios, pero no eran Dios. Este fue uno de los primeros pecados que tuvo esa generación. Vamos a ver. Para que ustedes lo puedan ver, este es el dios Ra de Egipto. Amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos tratar de pensar cómo esta sociedad que estuvo en el tiempo hace miles de años, cómo tenían entendimiento de lo que significa sacrificios, lo que significaba un altar, lo que significaba también adoración, o lo que significaba ofrenda, o también escoger personas para ser sacerdocios. Entonces, de alguna manera, también ellos utilizaron el nombre de Dios para llamar las cosas de las creaciones como que fuera Dios. Y dice el libro de Corintios que por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Conectando esto que te estoy diciendo del libro de Corintios, tú puedes buscarlo, creo que es Corintios 1:18, por ahí, donde dice que no tuvieron en cuenta conocer a Dios, sino dice que se rebelaron contra Dios y empezaron a darle gloria antes que el Creador a las cosas creadas. Entonces dice que Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, mujer con mujer. Tú puedas verlos ahí.
Entonces, este mismo caso se dio en el caso de Génesis, en el caso de Génesis, en el periodo antediluviano, en los tiempos de Noé. Esta generación, tú puedes buscarlo ahí, hermanos, así como nosotros estudiamos en historia la sociedad egipcia o los tiempos de los mayas. También hubo una sociedad, una cultura, lo que se llamó la cultura sumeria. Esto es historia, amados hermanos. Hay una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer. Si la cultura sumeria es verdad, ¿por qué no se habla más al respecto de ello? Si la cultura sumeria es mentira, ¿por qué entonces hay muchas cosas que están ahí plasmadas y que muchos historiadores no se les permite hablar de ello? Sino que así como aparece una verdad, también aparece una mentira para tratar de haber una confusión. Entonces, y esto es lo que ha pasado en los tiempos. Entonces nosotros vemos, y esta es la cultura sumeria. Tal vez puedas tratarlo de ver, está bien borroso, pero introduciendo al tema, y esto es que estoy empezando el tema, amados hermanos, es que adelante de Génesis 6, dice en Génesis 6:1, y esto es Biblia, amados hermanos, dice que luego los seres humanos comenzaron, después de que te leí de que se descarriaron, empezaron a darle gloria a las cosas antes del Creador. Dice que empezó a multiplicarse la maldad. Le nacieron hijas. Y los hijos de Dios, en otras versiones dice los Benejá Elohim. Dice que estos hijos de Dios tomaron para sí mujeres hermosas. Y tomando esposas, dice, como ellos querían. Otras versiones dice que escogieron en las que ellos querían. Entonces, ¿qué es lo que realmente está plasmado acá para poner un poco más de luz? Es que los hijos de Dios no son los hijos de Set. No son los hijos de Set. ¿Por qué? Porque cuando dice que se unieron a las hijas de los hombres, les nacieron gigantes. Hasta ahora, hermano, yo conozco que una persona que se junta con otra persona, un ser humano que se junta con ser humano, le nace un ser humano, digamos. Pero las proporciones de aquí, de lo que habla en la escritura, dice que estos gigantes eran de 5 o de 6 metros, hermanos. Entonces hay personas altas, a veces con enfermedad. Pero estos que están aquí, la escritura dice que por causa de esa mezcla genética que hubo entre los Benejá Elohim, los caídos, se le llama se le llama también los Nefil. Entonces, dice que hubo esa mezcla. Y esa mezcla produjo gigantes. Esta creación angelical caída se mezcló con la humana. Y dice que los hijos, en Génesis 6:4 dije, y en esos días, durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes, se le llamó nefilitas, que siempre que los hijos de Dios tenían relaciones, dice esta versión, traducción al viviente, tenían relaciones sexuales con las mujeres. Dice, ellas daban a luz hijos, que luego se convirtieron en héroes y famosos guerreros de la antigüedad. Y ahí es donde viene la escritura que habla en Génesis 6:5, y el Señor vio. Después de todas estas manifestaciones, ¿cuáles manifestaciones? Tengo aquí algunas características que se dieron en la civilización de los tiempos de Noé. Esa civilización de los tiempos de Noé es la cultura sumeria. Dice que esa visitación eran de seres caídos, ángeles caídos, llamados Nefil en la Biblia. Ustedes los pueden buscar ahí. Y esta produjo una mezcla genética. También dice que guiaron a esta civilización a una adoración falsa.
la multiplicación de la maldad, de tomar el nombre de Dios en vano, produjo una abominación y una corrupción moral. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que el abandono a Dios en este tiempo, ha producido una gran marea de lo moral, de la corrupción moral. Cuando, amados hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres pudieron pensar en su sano juicio que hombres estudiosos pudieran sentarse, amados hermanos, donde se dictan las leyes en el Congreso, en todos los congresos a nivel mundial está pasando esto, que estos hombres se han sentado tratando de llevar a cabo planes a favor del aborto, planes a favor del casamiento hombre con hombre, mujer con mujer. Se han juntado todos estos hombres a tratar de hacer leyes que digan que haya una mezcla genética. Amados hermanos, tú puedes buscar, puedes ponerlo ahí. Ahorita se me está viniendo ahí, puedes ponerlo ahí. Hay una empresa a nivel mundial, creo que se llama Monsanto. Esta empresa a nivel mundial ya pagó a miles y millones, las cuales está haciendo semillas. Hizo una mezcla genética que le quitó que la semilla pudiera producirse. Es decir, de que las personas compran semilla pero no se vuelve a producir. Solamente ellos tienen el derecho de poder vender esa semilla. Entonces, y Dios detestó esas mezclas genéticas. Estos hombres de alguna manera han logrado hacer de que la genética, siempre cuando vaya más el tiempo del conocimiento, de la ciencia aumentándose, se van aumentando esa mezcla genética. Creo que tengo una foto aquí de las mezclas genéticas de ellos. Ya voy a dar para atrás, pero para darte a entender, hermanos, tú puedes buscar las mezclas genéticas que se están dando ahora es acerca de aquellos animales, tratando de hacer de que produzcan más leche, más carne. Entonces, en Génesis 6:4 dice que en esos días, en algún tiempo, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Lo que te estoy diciendo de las mezclas genéticas que ellos tuvieron. Entonces, y se habla de que hubieron gigantes. Entonces, esta es una escultura que se da en el tiempo sumerio, nada más solo para explicarte. Ellos dibujan al que lo gobernaba como una manera más alto y tenían un reloj. En ese reloj muchos estudiosos hablan y dicen de que marcaba los tiempos. Y también ponen los sacerdotes que estaban ahí ubicados para la adoración de ellos. ¿Cómo conocían de que era necesario un sacerdote? ¿Cómo conocían de adoración? ¿Cómo conocían de altar? ¿Cómo conocían de sacrificio? Son cosas que la serpiente en la visitación les dio a conocer para desviar la verdadera adoración a Dios. Así será en los tiempos, como en los tiempos de Noé, así será en estos tiempos. Visitaciones de seres caídos que tendrán esa agenda para llevar a cabo un engaño de los últimos tiempos, antes del levantamiento de la iglesia, antes del rapto de la iglesia. Será un engaño, el engaño de los últimos tiempos, amados hermanos. Ya con esto quiero pues ir introduciéndome lo que es al tema, amados hermanos. Estos engaños, hermanos, de los tiempos que estamos hablando, de los tiempos actuales, como la serpiente va a visitar o está visitando o ya está en estos medios, en estos tiempos, trayendo una confusión a nivel global, a nivel del mundo. Una de las cosas para que tengas entendido cómo será la confusión de estos últimos tiempos. Bueno, se nos pudo enseñar, hermanos, y lo vimos el año pasado, que se hizo una aplicación en las cuales era sobre cazar Pokémon. Entonces la gente bajaba una aplicación y era movida
a buscarlo. Entonces, ¿qué estaban enseñando estos engaños? Esta serpiente, por medio de esas aplicaciones, era mover masas. Estaba enseñando cómo atraer los pensamientos de los hombres, cómo mover las personas. Estaba platicando con mi sobrino y una de las cosas que me decía era que qué raro que estos personajes aparecían en los parques. Qué raro que aparecían en las iglesias. Qué raro que aparecían en las escuelas. Y una de las primeras leyes que se dio ahora para que las personas no pudieran estar reunidas fueron en los parques, en las iglesias y en las escuelas. Entonces, vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener discernimiento de las cosas que están pasando. Y cuando están pasando, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Temerosos? No. Contentos, amados hermanos, porque está pasando. Erguidos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. También el libro de Judas dice que nosotros tratemos de salvar por el fuego, de este fuego que está pasando, a algunos, teniendo temor de no contaminarnos cuando rescatemos a estos. Entonces, un poquito rápido porque me están metiendo presión acá, que ya llevo ya 1 hora, pero el tema es largo, no sé si terminaré, creo que terminaré la visitación de Cristo o la visitación del Mesías, de Dios en el Mesías, para poderlo dejar y compartirlo el siguiente, para que podamos gozarnos en ese tema, porque es un tema muy hermoso, hermanos. Dice que uno de los engaños que se están dando en estos tiempos es un proyecto llamado Blue Beam. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Eso significa rayo azul. Es de parte de los Estados Unidos tratando de hacer hologramas, tratando de hacer manifestaciones en los cielos, amados hermanos, y que la gente pueda ver estos hologramas y pueda ver dibujos o apariciones o manifestaciones, haciéndolo ver como que fueran visitas de otros seres. Estas manifestaciones que se están dando en los cielos, ya han salido varios. Han visto caballos como forma de nube. Han visto cómo se parte el cielo y se hace una mano. Hermanos, y lo que me extraña a mí, lo que me pesa en mi corazón, lo que me duele es que hay muchos hermanos compartiendo y diciendo, ay, Dios se está manifestando. Sí, amados hermanos, Dios siempre se ha manifestado en toda la creación. Pero una de las cosas por las cuales yo le estaba enseñando a una persona es, yo he creído en Dios, en un Dios verdadero, en un Dios que se manifiesta con poder y con gloria. Pero cada manifestación que Dios hace con poder y con gloria no es un chiste, hermanos. Dios en cada manifestación que hace es para algo. Dios es práctico. Dios es práctico. ¿Cómo? Te voy a decir un ejemplo. Se estuvieron dando casos, hermanos, de videos de cómo iglesias caía escarcha de oro. Hermanos, escarcha de oro. Y muchos lo tuvieron en verdad, escarcha de oro, en su Biblia. Pero hermano, sinceramente, conociendo a Dios, hermano, y Dios dándome el privilegio de poderle conocer, y una persona pasando necesidad, con hambre, y que vea escarcha del cielo, ¿para qué le va a servir escarcha del cielo? ¿Para qué le va a servir? Es como una burla. Entonces, nosotros debemos de tener un entendimiento, hermano, en las escrituras, conociendo a Dios, sabiendo de que todas las manifestaciones de Dios fueron prácticas. Bueno, el pueblo de Dios tenía hambre. Dijo el Señor, le haré caer maná del cielo. Y cada manifestación de Dios era práctica, era para alimentar al pueblo de Dios. Dijo en cierta vez, este pueblo necesita agua, dijo Moisés. Estaba enojado. Dios le dijo, háblale a la roca. La cosa es que la golpeó, pero ese es otro tema. Y produjo agua. Entonces, cada manifestación de Dios es práctica, es para llenar la necesidad del pueblo. Nosotros podemos ver apariciones en los cielos. Pregúntate, ¿qué es para mí? ¿Qué me trae a mí eso? Nuestra fe, dice la Escritura, que debe ser basada no por vista. Dice que debe ser, la fe es
es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, nuestra fe no está basada en cosas que nosotros vamos a ver. Y esto lo enseño, hermanos, porque se está preparando en todo este tiempo, o se está cocinando atrás de esta gran cortina de humo que se está haciendo del virus. Y no estoy diciendo que el virus no es falso, es verdad, pero atrás de todo esto se está cocinando algo. ¿Cómo es posible que el ejército de Estados Unidos esté mandando 30,000 tropas a la Unión Europea, allá a Europa, y que 10,000 le metió la Unión Europea? ¿Cómo es posible que en medio de toda esta pandemia haya movimientos del ejército? ¿Cómo es posible que se esté preparando una guerra en medio de toda esta pandemia con Venezuela? Y que ya mandó flotas a lo que es al Atlántico. ¿Cómo es posible que hay embarcaciones de Rusia también? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta en el cielo, los pies en la tierra, y sabiendo discernir los tiempos y las cosas que se están manifestando. Este proyecto HARP, hermanos, hace apariciones y hologramas en el cielo. Tú puedes buscarlo por YouTube para irte lo más rápido. Hay una aparición del cantante Michael Jackson en uno de los conciertos, no sé cómo se le puede llamar, o premios, y toda la gente está ahí. Y es como que la misma persona nunca hubiera muerto, estuviera ahí. Tal vez pensaré yo en voz alta. Utilizarán este proyecto BIM para tratar de hacer una falsa manifestación de Dios, de los hijos de Dios, y hacer ver de que ya se fueron, y a otros traerles temor porque no se fueron. Estoy pensando nada más en voz alta, hermano. Hay otro, esta es una imagen de un holograma en China, donde las personas pueden estar ahí. Ahí también aquí en Estados Unidos, donde ya venden hologramas, donde las ponen y hacen ver como que el Papá Noel va hacia la puerta o hacia la chimenea. Entonces son manifestaciones de engaño por parte de las tinieblas. Rapidito, ¿podrá hacer este proyecto Blue Beam alguna manifestación, hermanos, de una aparición de ovnis? Ovnis significa objetos voladores no identificados, y engañar así a la humanidad. Hermanos, el año pasado se cumplía un tiempo para que los documentos secretos que estuvieron y que han estado resguardados desde la aparición en Roswell, algunos si no lo han estudiado, creo que fue el año de 1957, creo, al 69, algo así, hubo una explosión y hubo un objeto que cayó, y todo esto lo archivaron. Tenían que desclasificarlo después de 50 años. Creo que el año pasado tenían que desclasificarlo y no lo desclasificaron. Entonces, mucha gente, ¿qué va a pasar cuando desclasifiquen todos estos documentos? Y que, entre comillas, se diga de que es verdad, de que los ovnis existen, hermano. Y esto yo te estoy enseñando que es una manifestación, una visitación de la serpiente antes de los últimos tiempos, para estorbar la predicación del evangelio, para estorbar aquella manifestación, aquella visitación de Dios que se dará en los tiempos postreros. Hermanos, siempre me he preguntado yo, ¿qué estorbó a esta generación de Noé para no creerle de que el final de los tiempos, el final de esa generación ya estaba cerca? Estaba haciendo una arca, estaba haciendo cosas que no se hacía un barco, porque no había de alguna manera lluvia. Entonces, y también poniéndose a pensar, cuando se va a llover, las nubes cambian, hermanos. Entonces nosotros podemos entender y saber y preguntarnos, ¿podrá haber un engaño antes de los últimos tiempos para que las personas no puedan ser salvadas y su entendimiento sea capturado a pensar en estos seres?
tengamos en cuenta de estar cada día velando y orando, amados hermanos, de ser tenidos por dignos de escapar, no mediante este objeto, sino mediante Dios que vendrá desde los cielos, apareciéndose en las nubes, llamándonos, amados hermanos. El proyecto HARP, el segundo proyecto, amados hermanos, dice que es un programa de investigación. Ese programa ya es muy antiguo, hermanos, en los cuales este proyecto está trayendo, dice que una es por medio de antenas, entonces hace que haga un cambio climático por medio de vibraciones de que causan las antenas. ¿Qué puede hacer esto? Bueno, puede traer terremotos, puede traer silbidos. Estos silbidos que se están escuchando o sonidos que se están escuchando, tú los puedes buscar también por internet. Muchas personas asustadas escuchándose el sonido de la trompeta. Hermanos, otra vez vuelvo a repetirte, cuando nosotros escuchemos el sonido de la trompeta, así estaremos arriba en el cielo. Aquellos que no están en paz y en santidad, cuando escuchen este sonido que producirá este proyecto, amados hermanos, ahorita solo son pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero con estas pruebas está haciendo mover la fe de muchos. Y más que ahora estos sonidos siempre estuvieron, pero decían de que era la contaminación, dijeron que era la contaminación y que muchos sonidos se habían colocado en la atmósfera y que esto traía impacto en los sonidos y producía sonidos. Entonces, ahora ya no hay contaminación porque se paró la gente, se pararon muchas industrias, muchos han parado de trabajar y están en las casas. Y como no hay sonido, estos sonidos empezaron a escucharse como sonidos de trompeta, amados hermanos. Quisiera ponértelo, pero es muy largo, para no hacerlo más largo el tema. Entonces empezaron a escuchar y la gente empezó a subir videos y todo esto. Y la conclusión que empezaron a llegar los científicos dijeron que era por causa, ya no hay de qué reírme, hermano, dicen que era por causa de que como se había dejado de tener contaminación, que ahora hay una limpieza en el ambiente, que por causa de eso es que esos sonidos se están haciendo. Entonces es trágico, hermanos. Si no fuera cómico, fuera trágico, dijera un pastor por ahí, pero es terrible. Entonces también vimos, hermanos, que el año pasado, y esto es tremendo, el año pasado el presidente, el líder mundial con más capacidad de poder a nivel mundial, hizo la unidad militar de Fuerza Aérea Espacial. Pareciera que fuera broma, hermano. Pareciera broma. ¿Para qué quieren una unidad militar en el espacio? Hermano, tú puedes buscarlo, hermano. Esta es la sexta unidad militar que Estados Unidos tiene. Una unidad aparte de la terrestre, marítima. Entonces, ¿para qué una unidad militar en el espacio? Y esto, hermanos, las personas que están aquí en Estados Unidos, ellas tienen que pagar sus impuestos. Y son billones, hermanos, los que Estados Unidos ha metido a esa unidad militar espacial. ¿Para qué? Yo no encontré, amados hermanos, un uniforme militar espacial. Realmente no encontré, no había, porque la unidad militar es nueva. Ustedes pueden buscarlo, hermanos. Y lo mejor que encontré fue eso. No tenía más imaginación. La pregunta es, ¿qué estará viendo el más poderoso a nivel mundial en el cielo? ¿Qué manifestaciones o qué visitaciones ha de tener? Es tremendo, hermanos, que muchos ni se dan cuenta de que esta sexta unidad militar espacial, hermanos, afuera de la Tierra, se une con una política que ya se viene dando hace mucho tiempo, que es exopolítica. Allá con mi pastor de Honduras ya tenemos tiempo de estar manejando esos términos,
y es una política espacial. No es la política exterior se le llama política exterior con otros países, pero una política espacial se llama exopolítica. Ustedes pueden buscarlo también ahí, dándonos y avanzándonos, hermanos. Hay una imagen. Creo que tal vez con esto voy a concluir para poder dar como un tiempo 2 o un tema 2 para el sábado siguiente. Y es que esta imagen la encontré y me causó un impacto. Porque, ¿a qué le habrá parecido a usted esta imagen? Esta es una imagen de Mesopotamia, la civilización que estuvo antes de Noé. Esa civilización que dice la escritura en el libro de Judas, dice que no tomaron en cuenta y abandonaron su morada santa. Dice que en Judas 1.14, ustedes lo pueden buscar en la casa, dice que descendieron a la tierra y tuvieron ese contacto, hermano. Te lo voy a buscar porque con esto creo que voy a cerrar. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Judas 1.14, amados hermanos. Si tienes preguntas, puedes escribirlas, hermanos, y tal vez te las puedo contestar, o podemos también juntos participar. Después va. Dice Judas 1.14, y en estos también profetizó Enoc. Así que en esos tiempos de Enoc había profecía, hermanos. Dice, el séptimo desde Adán. Y como yo te vengo diciendo, no es que no conocían a Dios, tenían conocimiento de Dios, tenían tanto conocimiento de Dios que esa generación tomó y profanó el nombre de Dios. Dice que vino, dice, diciendo he aquí, vino el Señor de sus santas decenas de millares para traer juicio. Es decir, que la visitación de Dios fue sobre decenas de millares para hacer juicios contra todos aquellos. Y dice, y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que se han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, que en esos tiempos hubo una gran rebelión contra él. Mire, para que podamos tenerlo en estos tiempos, dice que son esos hombres de esos tiempos, oigan, murmuradores. Usted lo puede buscar. Hermanos, asustémonos. Si nosotros que ya nos llamamos cristianos solamente empezamos a murmurar, a murmurar, a murmurar, porque según el libro de Judas, Dios nos está comparando como los tiempos de los hombres que murieron en el diluvio. Para ponértelo en estos tiempos, todos los hombres murmuradores, dice quejosos, igual que aquellos hombres serán destruidos. Murmuradores, quejosos, que andan en sus propios deseos, que andan según sus propios deseos, dice que cuya boca habla cosas infladas, es decir, dice con altivez, adulando a las personas. ¿Tú conoces aduladores, hermano? ¿Quiénes son los aduladores? Aquellas personas que empiezan a adular a una persona o tratar de hacerla sentir bien para un beneficio propio. Dice que ellos, esas personas, lo hacen para sacar provecho. Entonces, estos son características de hombres del tiempo de Noé. Esta imagen, amados hermanos, es la imagen que hoy tenemos en la medicina. La misma, amados hermanos. Y esta cultura sumeria, creo que tiene hace como unos 5 o 10 años que empezaron a descubrir tablillas, imágenes y un montón de cosas. No se dieron cuenta de que estaban haciendo los creadores del símbolo de la medicina en la misma imagen del pueblo sumerio. Y aquel pueblo sumerio era un pueblo que tenía revelación de Dios, del nombre de Dios, pero lo usaba para adorar a los caídos, a los seres caídos. Qué casualidad que es el mismo símbolo, amados hermanos. No estoy diciendo que la medicina es mala. Es buena la medicina. El problema aquí es para qué fines se usa la medicina.
y según los fines que se usaban aquí era para hacer ganancia deshonesta, para sus propios bienes. Entonces, cuando tú buscas la palabra farmacia, significa farmaquía. Dice que ese significado también es hechicería. Amados hermanos, hay preguntas que tal vez yo me podría hacer. Estando con mi sobrino y lo saludo a la larga distancia, es que nosotros dijimos, si toda vacuna tiene alguna parte de droga, si la droga en sí tiene un impacto en la conciencia del hombre, si la marihuana que se está usando por fines médicos tiene un impacto en la conciencia del hombre, si estas cosas se están usando, ¿qué vendrá en la vacuna? Se está hablando de que ya el virus vino para quedarse y que ahora va a ser cíclico y que todo aquel que no se ponga la vacuna va a estar expuesto a padecer esta enfermedad. Por ahí hay unas cosas más complicadas y más serias que se dice de que las personas que no se pongan la vacuna van a estar sin derecho a salir, y que las formas de que puedan tener un control en medio de todo esto es llevar un registro de la vacuna. Hay un hermano que me dijo la forma de cómo pueden llevar ese control, y es que cada vez que se hace una vacuna también se necesita un refuerzo. Entonces probablemente dicen que se lleve un control de unos 3 refuerzos de vacuna. Entonces nosotros debemos de tener un entendimiento claro, hermanos, de saber si la vacuna es buena y no provoca nada, ¿por qué tratar de meter miedo o temor a las personas y decirles de que no podrán salir de casa o no tendrá acceso a unas cosas o a otras? ¿Por qué llevar a una población a llevar a la vacunación a la fuerza? Son preguntas, hermano, preguntas que están ahí. Preguntas en las cuales también en medio de toda esta pandemia aquí en Estados Unidos se está llevando un censo. Hay varias cosas, hermanos, que en medio de toda esta cortina de humo que lo veo yo, que la gente está metida en sus pensamientos puestos en la enfermedad y en la pandemia, es cierto, está, pero ¿qué se está manejando o qué se está cocinando detrás de esta cortina de humo? Los dejo, amados hermanos, creo que con este tema, y el siguiente tema sería la visita de Dios en pieles humanas, como en los días de Lot y en los días de Noé. Amados hermanos, quiero orar para que si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador y lo esperas, puedas tener tu mente con un discernimiento a la luz de tu palabra, sabiendo que estamos en los tiempos de Noé, viendo todas las manifestaciones que se están llevando a cabo. A nuestro corazón late y sabemos que se acerca el día en que vamos a ser llamados, amados hermanos. Esta leve tribulación que estamos pasando, este tiempo corto, aunque pueda ser que ha sido muy largo, que tú pienses que han sido semanas o meses en tu casa encerrado, hermano, no se compara a la gloria venidera. No se compara a la gloria que nos espera en el cielo, amados hermanos. Es un tiempo de prueba. Si has perdido a tu padre, si has perdido a tu madre, si has perdido a tus hermanos en medio de esta enfermedad, amados hermanos, yo te doy palabra de aliento a que sigas perseverando en el Señor, es que no abandones tu fe. Es, como te digo, es una leve y una prueba momentánea comparada a la gloria que nos toca. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que Él desde su morada salió desde su eternidad y vino a esta tierra para traer salvación. En su visita siempre trae juicio, salvación,
arrepentimiento y provisión. Dios ha traído hoy en este tiempo palabra de arrepentimiento y provisión para que puedas ser salvo. Quiero que, si has decidido en tu corazón de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, puedas orar conmigo y dejar tu nombre ahí abajo o mandarme un mensaje de texto si no quieres identificarte por el Messenger, y yo voy a estar orando por ti. Y si deseas que imparta palabra, también estaré impartiéndote palabra. Que puedas orar conmigo en esta tarde. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu buena palabra y tu mensaje, Señor. Gracias por los hermanos que han estado conectados, Señor, y han recibido tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. También dice tu palabra que en los últimos tiempos habrán burladores, Señor, como se burlaron de Noé, como se burlaron también, Señor, de Eliseo. Pero, oh Dios, Señor, yo te pido misericordia por ellos, Padre. Te pido que no tengas en cuenta su pecado, que perdones, Señor, porque no saben lo que hacen, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Señor, te pido también, Señor, que enseñes y te muestres en las manifestaciones tuyas que se han dado, Padre, en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús, para que nuestra fe aumente, Señor. Revélate en sueños, Señor, a mis hermanos, que su fe ha sido débil. Revélate, Señor, en el nombre de Jesús, como te le revelaste a Abraham, como te le revelaste a Enoc, Padre, en medio de aquel tiempo fuerte, Señor, de inmoralidad. Mantén a tus santos puros. Mantén, Señor, a tus hijos, Señor, puros de toda contaminación, Señor, del internet, de toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de la televisión. Mantén los ojos de tus hijos, Señor, puros. Mantén sus limpias, sus vestiduras, Padre, que aquel, Señor, en el nombre de Jesús, que ha ensuciado sus vestiduras, podamos, Señor, en el nombre de Jesús, juntos pedirte perdón a ti y traer limpieza, Señor, a su corazón. Traer limpieza en el nombre de Jesús y libertar, Señor, de las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. Libértalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que puedan servirte a ti en espíritu y en verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando escuchen la trompeta, Señor, puedan levantarse, Señor, y erguir su cabeza, Señor Padre, y puedan decir, bendito seas tú, porque has vencido, Señor, la serpiente. Bendito seas tú, oh Señor Jesucristo, que has vencido en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener redención por medio de tu sangre preciosa, Señor. Tu palabra dice que tenemos abogado, Padre, abogado. Nuestros, Señor, hermanos tienen abogado, por el cual pueden venir y clamar por misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También oro por aquel que no conozca a Cristo, Señor, que no te conoce, y que la única manera de venir al Padre es por medio de tu Santo Hijo, Padre. Hay muchos que se están, Señor, en las calles arrodillando y gimiendo por salvación, pero ninguno de ellos puede ser escuchado si no clama en el nombre de Jesús. Oh Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas dando entendimiento a los que ya saben y conocen tu nombre, que vayan a las calles, Señor, Padre, porque esta gente necesita, Señor, Padre, ser guiada en oración. Hay muchos que desean clamar a ti, Padre, pero no pueden ser escuchados porque ignoran, Padre, ignoran la revelación del que el único camino que viene a la salvación es por medio de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, revélate. Aunque no haya quien predique, revélate, Padre, para que sean salvos en el nombre de Jesús. Escribe en el nombre, Padre, de la vida aquel, Señor, que necesite salvación ahora mismo, Padre, al cual has perdonado de pecado, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo amado, por medio de aquel Cordero, Señor, que fue sacrificado en el nombre de Jesús. Aquella promesa que tú le diste a Adán, aquella promesa que tú le diste, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, a tus siervos, Señor, Abraham, en el nombre de Jesús, Señor, y a tus amigos que la manifestaste. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Quiero poder bendecir a nuestros hermanos y saludarlos, a nuestra hermana Wendy Conde. Dios la bendiga. A nuestro hermano Eduardo. Hermano, te extrañamos. Gracias por vernos y por compartir el mensaje.
a nuestro hermano Jorge Obando. Dios te bendiga, hermano. A mi hermano Héctor Rivera, ha sido de gran ayuda para nosotros y realmente te llevamos en el corazón, hermano. A nuestra hermana Janet Mendoza, nuestra hermana del ministerio, a nuestro amigo y también compañero de trabajo que tuvimos aquí en Estados Unidos, el primo Peje Ramírez, hermano Elmer. Hermano, bendito sea el Señor, hermano Elmer, por su dulce amistad. A mi hermana, a Dunia, bendigo la vida de ella y realmente que ha sido de gran apoyo en el caminar. Ha sido maestra también para mí. A nuestro hermano Pablo, nuestro hermano que ha sido también compañero de milicia ahí en el lugar donde estuvimos y que Dios lo ha levantado en el ministerio también aquí en Chicago, hermano. Creo que grandes cosas vienen, hermano. Que estemos nosotros atentos y de que nuestro corazón sea uno. A nuestra pastora, la hermana Rosana, grandemente Dios la bendiga a la pastora. A la hermana Isa Solís, que también nos está viendo. A nuestro hermano Omar Díaz, que es tío de mi esposa. Estuvimos compartiendo mucho tiempo en Honduras. A mi amada suegra Glenda Díaz, hemos estado compartiendo la palabra del Señor juntos. A mi hermana Delmi, a mi hermano Alex también, que está en New Jersey viéndonos, al pastor Byron también, pastor, bendiciones. Hoy en este tiempo le doy gloria a Dios y me siento bendecido por Dios de poder tener pastor. Hay muchos que no tienen pastor y bendigo la vida de mi pastor. A nuestra hermana Milagro Rivas también, Mili, bendiciones Mili. Bendiciones a nuestro hermano Raúl García, a nuestro hermano Víctor Camacho, a nuestro hermano José de Honduras también, José, a nuestra amiga Idalia que está en Nueva York, a mi suegro Gabriel Rivera también, a nuestra hermana Patti Suchite y también a mi amiga que está en Honduras, que es de allá de Medina. Saludos a Tayana y a su familia. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, y espero que puedan estar conmigo en el siguiente tema, que es Dios nos visitó con pieles humanas. Dios les bendiga, amados hermanos.